Dame un segundito, gracias. Ok. Dame un ratito. Estoy viendo solo la última cosita. Ok, creo que podemos empezar. Muy buenas noches con todos. Muy amable su atención y haberse conectado para la sesión, como ustedes conocen, algunos, y si no, cordialmente invitado, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública tiene un encuentro de este tipo, ya sea con conversatorios, conferencias, este, o exposiciones de varios tipos de programas, debido a, por supuesto, eh, la visión interdisciplinaria desde la salud pública. Solo un par de cosas antes de empezar. Por favor, siempre traten de mantener sus micrófonos y cámara apagados. Este, y la modalidad esta vez, porque tenemos una invitada muy especial, pues más o menos saben que los encuentros duran aproximadamente una hora y vamos a hacer un par de exposiciones, una parte introductoria y luego un ejemplo con la doctora Borja, a la cual agradecemos su presencia esta noche y tendremos tiempo para hacer preguntas cortas, puntuales o algún comentario al final de la introducción y la exposición que vamos a hacer. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por unirse y vamos a comenzar. Por favor, Darwin. Con todo gusto. Muy buenas noches con todos. Es un honor saludar a la comunidad académica, a los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, ya que hoy estamos aquí por el tema precisamente del abordaje de las enfermedades desatendidas, que si bien es cierto les llaman desatendidas, pero actualmente la OMS y a nivel mundial se están enfocando en centrarle en la agenda de equidad sanitaria global. Precisamente la hoja de ruta de la OMS para el 2030 nos señala que el lema unir, actuar y eliminar no es solamente retórico, sino que la idea es que las enfermedades desatendidas, las enfermedades tropicales desatendidas, como la leishmaniasis que ya vamos a conversar, están afectando más o menos a 1.600 millones de personas y en específico en Ecuador, la leishmaniasis se ha convertido en una barrera para el desarrollo de nuestras comunidades rurales. Hoy día, como ya lo mencionó Francisco, tenemos a dos grandes ponentes para analizar este desafío. Contamos tanto con la visión estratégica del doctor Francisco Rosero como la profundidad y la experiencia investigativa de la doctora Gulnara Borja. Para empezar, vamos a tener la presentación del doctor Francisco Rosero, quien es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, específicamente es el coordinador de relaciones internacionales. Él, bueno, tiene varios títulos, voy a nombrar solo los principales, nada más. Es doctor en medicina y cirugía por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, tiene una maestría en bioética igual por la PUCE, es especialista en gerencia de salud por la Universidad San Francisco de Quito, es magíster en seguridad, salud y ambiente por la Universidad San Francisco de Quito y por la Universidad Huelva con doble titulación. Tiene un diplomado en filosofía, política y economía por la Universidad UDLA de aquí del Ecuador. Es egresado del máster online en gestión y metodología de la calidad y seguridad de la atención en salud de la Fundación Avedis Donavedian y de la UAB. Asimismo, actualmente está cursando su doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac, México, en Ciudad de México, Campus Norte. Bienvenido, doctor Rosero. Totalmente su, a su primera palabra. Muchas gracias, Darwin. Saludos a todos. Saludos, doctora Borja, con quien vamos a conversar un poco de este tema. Es, el día de hoy hemos escogido, a propósito del día 30 de enero, que es declarado por la Organización Mundial de la Salud como
el Día Internacional de las Enfermedades Tropicales Olvidadas. Y esa es la razón que es es algo que se está prestando mucha atención con un foco a través de la parte de las autoridades a nivel global, porque en verdad es una problemática compleja. Antes de mi presentación me voy a permitir hacer una pequeña introducción, en la cual voy a leer textualmente es lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Y dice que la OMS estima que más de 1.500 millones de la población mundial, 1,5 millones de la población mundial, debería ser objeto de actividades de prevención y tratamiento para al menos una de estas enfermedades cada año, además de una mortalidad y morbilidad significativas, aproximadamente de 120.000 muertes y 14,1 millones de vidas ajustados por discapacidad, DALIs perdidos anualmente. Las enfermedades tropicales olvidadas cuestan a las comunidades en desarrollo el equivalente a miles de millones de dólares cada año en costos directos de salud, pérdida de productividad y reducción del rendimiento socioeconómico y educativo. También son responsables de otras consecuencias como la discapacidad, la estigmatización, la exclusión social y la discriminación, y suponen una considerable carga económica para los pacientes, su familia y los estados. Asimismo, por supuesto, las enfermedades tropicales desatendidas son también un grupo diverso de condiciones causadas por variedad de patógenos, incluyendo virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas, asociadas a consecuencias devastadoras para la salud, la sociedad y la economía. Son principalmente prevalentes entre comunidades empobrecidas en zonas tropicales, aunque, como vamos a ver, algunos tienen una distribución geográfica mucho mayor. Se estima que las ETNs afectan a más de 1 millón de personas, mientras que el número de personas que requieren intervenciones, tanto preventivas como curativas, como habíamos dicho, hay 1,5 millones. La epidemiología es muy compleja y a menudo está relacionada con las condiciones ambientales, lo cual siempre tratamos de recalcar bajo el concepto de una sola salud y la relación entre la salud y el ambiente. Muchos de ellos son transmitidos por vectores también y tienen reservorios animales y están asociados a ciclos de vida complejos. Todos estos factores hacen que su control en salud pública sea muy complejo. Para controlar, eliminar y erradicar las CTDs, esta está guiada por la hoja de ruta de las CTDs del 2021 al 2030, una hoja de ruta que ya la conoceremos, que se aleja de los programas verticales de enfermedades hacia enfoques integrados y transversales, cuyo objetivo es facilitar la escalabilidad coordinada de intervenciones clave mediante enfoques de salud pública como la quimioterapia preventiva, la gestión individual de casos, el control de vectores y la salud pública veterinaria, el agua y el saneamiento e higiene. Los objetivos globales para el 2030 incluyen una reducción del 90% el número de personas que requieren tratamiento para las ETN, una reducción del 75% en los DALIs relacionados con las mismas y al menos 100 países eliminando al menos una de las ETDs y la erradicación de la tranculonquiasis y el pian. Estos objetivos son transversales y que obviamente se enfocan en aspectos de atención integrada, coordinación multisectorial, cobertura sanitaria universal, apropiación nacional, mientras se sigue diseñando un conjunto de objetivos para medir el progreso frente a cada una de las enfermedades. Esta pequeña introducción nos lleva a tratar de tener un poco de aspectos más específicos para los cuales me voy a permitir en forma de introducción hacer una corta presentación y voy a compartir la pantalla. Perdón un ratito.
Ok, creo que ahí se está viendo. ¿Se ve, por favor? Sí, sí se ve. Sí. Muchas gracias. Entonces, me he permitido, obviamente, por la complejidad a veces de la traducción, la denominación oficial, al menos en inglés o para las organizaciones internacionales, son las Neglected Tropical Diseases o NTDs, una crisis global. Y habíamos conversado que el Día Mundial contra las NTDs, que así les vamos a llamar en la exposición, se celebra, entre comillas, el junio 30, los junios 30. Y el lema para este año 2026 es Unite, Act and Eliminate. Uni- Unidad, unión, acción y eliminación. ¿Qué son las enfermedades, las NTDs? Y aquí es un poco también la complejidad de lo que acabamos de leer en la introducción. Este, perdón, creo que está en inglés, pero no hay ningún problema. Eh, son un grupo de enfermedades diverso, que son enfermedades comunicables, que primariamente afectan las comunidades empobrecidas en las áreas del trópico y subtrópico alrededor del mundo. Y están causadas por virus, bacterias, parásitos, toxinas y hongos. Y obviamente este es un espectro diverso de patógenos. ¿Por qué se les llaman neglected? Y por supuesto se las denomina así porque existe una ausencia de agendas globales en salud y que reciben limitados fondos comparados para otras enfermedades. Y por supuesto, hay áreas rurales, zonas de conflicto y zonas de que son difíciles de llegar con una pobre infraestructura en lo que es agua y saneamiento. Entonces, este contexto obviamente es bastante complicado porque no estamos hablando como, por ejemplo, diabetes o hipertensión, que obviamente tienen mucha atención, presupuesto y se las trabaja. Hay la Declaración de Londres hace algunos años ya, que básicamente es un llamamiento a la unificación de los actores globales para enfrentar a las NTDs. Y en el 2020 por los Emiratos Árabes Unidos, se hace una especie que se le llama el primer día en la lucha, contra la lucha en estas enfermedades. En el 2021, se reconoce a través de la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial de Salud y se le da el 30 de enero como el título como el Día de las Enfermedades del Mundial de las NTDs. Y en el 2022 hay un documento importante que es la Declaración de Kigali, en que muchos países han renovado su deseo de tener objetivos programáticos. Y en el año 2025 y el 2026 habla de eliminar, de invertir para un llamado más fuerte contra las NTDs. Los números un poco ya los dijimos. 1.5 billones de personas requieren intervenciones contra NTDs de cualquier clase y hay 21 enfermedades en la lista de la Organización Mundial de la Salud de NTDs y 54 países han eliminado al menos una de ellas. Con 860 millones de personas tratadas solamente en el 2023 y, por supuesto, ha habido una disminución entre el 2010 y el 2023 de 31% en la reducción de intervenciones que necesita en la población. Y 100 países al 2030 tienen como objetivo al menos eliminar una de las 21 NTDs. Algunos países alcanzaron esta eliminación de al menos una de ellas en el 2024 y 75 países han completado hasta la fecha la eliminación de al menos una de ellas. Esta lista es la lista oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre las NTDs.
Y obviamente esto, por ser un amplio espectro de patógenos que las pueden producir, junto con los temas que hablamos en la introducción, pues no es tan fácil tampoco de hacer una especie de programa o una visión nacional, porque obviamente son muy diversas. Y dentro de esas 21 enfermedades que nos vamos a permitir enumerar a cada una de ellas, están las úlceras de Buruli, producidas por Mycobacterium ulcerans, y causa lesiones destructivas de la piel y es endémica en el oeste de África. La enfermedad de Chagas, que es una enfermedad parasitaria por Trypanosoma cruzi, que es, por supuesto, mediada por vectores, es una causa importante de enfermedad cardíaca en América Latina. Dengue y chikungunya son enfermedades virales por arbovirus transmitidas por los mosquitos de Aedes. Y el dengue en sí solo, que ya es un problema, afecta más o menos a 400 millones de personas por año. También la número 4 es la dracunculiasis, que es causada por Dranculus medinenses y, por supuesto, también se le conoce como la enfermedad del gusano de Guinea y que está muy cerca de ser erradicada con 3,5 millones de casos que han disminuido en el 2023. La equinococosis, que es una enfermedad parasitaria que causa lesiones císticas en el hígado y los pulmones, que también involucra en el ciclo a los perritos. Y la trematodiasis, eh, mediada, o sea, a través de alimentos, que causa problemas intestinales de pulmón y de hígado por pescado mal cocido o vegetales o carne. Y hay más o menos 750 millones de personas en riesgo. La tripanosomiasis humana africana o la enfermedad del sueño, producida por Trypanosoma brucei y transmitida por la mosca tsetse, que puede ser fatal si no es tratada y parecería que estamos cerca de eliminarla. La leishmaniasis, que es uno de los ejemplos que hemos tomado para la presentación de hoy, que tiene las formas mucocutáneas, cutáneas y viscerales, que hay más o menos 1 millón de nuevos casos por año. Increíblemente también, no solo por la pandemia, sino por algunas otras condiciones, ha comenzado a haber un aparecimiento de lepra, la enfermedad de Hansen, y por supuesto producida por la micobacteria leprae, que como sabemos es una enfermedad que necesita terapia multidroga y que aún tiene mucho de estigmatización como una barrera para su manejo. La filariasis linfática o conocida como elefantiasis, una enfermedad parasitaria que tiene como vector los mosquitos, Aló, aló. causa gran desfiguramiento y más o menos existen 51 millones de personas infectadas. También el micetoma, la micosis profunda, que es una enfermedad o una infección bacteriana y de hongos de la piel, hueso y tejidos, frecuentemente mal diagnosticada, con una gran posibilidad de sufrir amputaciones. También noma, una enfermedad gangrenosa rápidamente progresiva de la cara y que afecta también a niños malnutridos, que entró en la lista en el 2023. La oncocercosis o la enfermedad de la ceguera del río es un gusano de filariasis eh, a través de las moscas negras y liderando infecciones y causa de ceguera en más o menos de 21 millones de personas afectadas. La rabia, que es una infección viral zoonótica, eh, que cuando obviamente los síntomas aparecen y están mediados por perritos generalmente, pero no solo por perritos, causa 59 millones de muertes por año y tenemos ciertos problemas también en la región, un poco con el tratamiento y las vacunas. La escabiosis y otros ectoparásitos, que por supuesto es una 200 millones globalmente y que puede también liderar o llevar a enfermedades e infecciones secundarias.
la esquistosomiasis, una por enfermedad por contaminación de agua fresca, con un daño de crónico orgánico con 240 millones que requieren tratamiento, la helmintiasis transmitida a través del suelo, que tiene 1,5 billones de infectados y que puede causar eh, cambios en la nutrición y la cognición de los niños principalmente. Y como habíamos conversado, también las mordeduras de serpiente, con 2,7 millones de envenenamientos y una tasa de 138 millones de muertes por año, que obviamente afecta mucho el sector rural y tenemos una muy baja producción y acceso al suero anti mordeduras de serpiente y también un pequeño problema en la región. La teniasis cisticercosis por Taenia solum, asociada con los cerdos, y es una causa de epilepsia en áreas endémicas. El tracoma, una infección bacterial ocular por Clamidia trachomatis, y es una causa prevenible de ceguera, y se sigue para ello la estrategia SAFE. Y una, el treponema pallidum pertenue, que afecta a la niñez y que puede ser eliminada con una sola dosis de acitromicina. Esta lista, como ustedes ven, es muy variada, con vectores, muchos de ellos, con diferentes microorganismos que la pueden producir y también lastimosamente algunas de ellas asociadas a sitios rurales o de difícil acceso a una atención médica, si es que alguien padece de ella, e incluso hay algunas que pueden ser mal diagnosticadas o no diagnosticadas. Y entonces tenemos parásitos, virus, bacterias, hongos y mediados por toxinas, como obviamente las mordeduras de serpientes, y esto, por supuesto, es complejo tratarlo de poner en un solo programa. También, por supuesto, el impacto en salud y socioeconómico que siempre van de la mano. Por supuesto, estas NTDs producen un círculo en el cual de pobreza, incapacidad y exclusión social. En la parte de salud, desfigura, deja ciego, produce parálisis, muerte, daño cognitivo, en niños y también en adultos que trabajan. En los aspectos económicos, los adultos que trabajan pues pierden días laborables con pérdidas de la productividad que llegan a billones de dólares anualmente en las regiones donde son endémicos. En educación, los niños infectados pierden clases debido a la enfermedad y sufren de estigma y discapacidad, perpetuando la pobreza intergeneracional. Y también en el aspecto social, algo que se ve mucho todavía con, por ejemplo, con lepra, es estigma y discriminación que lleva a la exclusión social y, por supuesto, con un daño psicológico. Entonces, no es solo, entre comillas, afrontar la parte infecciosa, sino también medir las consecuencias en estos aspectos. La estrategia hasta el 2030 habla de reducir al menos 90% el número de personas que requieren intervenciones, la reducción del 70%, 75% en el número de gente que requiere tratamiento, que 100% de países al menos eliminen una de las NTDs y la completa erradicación de la dranculuculiasis en el mundo. Y las estrategias pilares de esta hoja de ruta son la acción programática acelerada, los aproximaciones que se intensifiquen, cambios en los modelos culturales de operación para ello, ahondar la investigación y la innovación para esto, promover la consejería y la coordinación de recursos hasta el 2030. Y por supuesto, hay algunos progresos, pero también todavía temas que hay que trabajar, como dar fondos a largo plazo,
por supuesto, dar programas en lugares o estados frágiles o con conflicto, la relación con el cambio climático y la salud ambiental, que ayuda a la expansión de las enfermedades a nuevas regiones, como ya lo estamos viendo, la falta de medicamento y antisueros para las mordeduras de serpiente, el estigma y su prevención, y por supuesto el trabajo en las comunidades marginalizadas o rurales. Sin embargo, también ha habido algunos progresos, como la eliminación en 54 países de al menos de una de ellas, y por supuesto la administración de fármacos en más de 860 millones de personas, y casi la erradicación del gusano de Guinea, y también obviamente 7 países hasta el 2024 han alcanzado la eliminación de las NTDs. Por supuesto, esto debe hacernos reflexionar desde el punto de salud pública, que debe trabajar gobiernos, los trabajadores de la salud, involucrar a la comunidad, tener participantes globales o actores globales y también individuales, tanto en el conocimiento de estas NTDs y su complejidad que están en la Declaración de Kigali. Y sin tratar de quitar más tiempo, pues vamos a tomar el ejemplo de una de ellas, que la doctora Borja nos va a conversar mucho de lo que hace y está haciendo en el tema de leishmaniasis. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Rosero. Ha sido un abordaje bastante claro, bastante conciso sobre lo que son las NTDs, ¿no? Y precisamente como a modo de resumen nos habló sobre, que es sobre toda la epidemiología bien compleja que se aborda en estas enfermedades, recalcando que se está trabajando y que se está buscando abordarlo bajo One Health, ya que muchas de ellas se comparten con animales, son zoonóticas o metaxénicas, como en el caso del dengue. Tenemos, así que se declaró por primera vez que este año, el 30 de enero, el Día de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, con el lema Unir, Actuar, Eliminar, que está buscando enfrentar este problema tan complejo como ya lo mencioné. Y claro, desde el punto de vista también está el estigma social de muchas de estas enfermedades, como la lepra, por ejemplo, que nos dijo, el Chagas también es otra, ¿no? Que llama mucho la atención, e incluso el tema de la rabia. Muchísimas gracias, doctor Rosero. Ahora vamos con la presentación de la doctora Gulnara Borja. La doctora Gulnara Borja es ecuatoriana, médica por la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría y un PhD en patología por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Tiene varios postdoctorados en la universidad, bueno, en las universidades Federal de Río de Janeiro, Universidad Federal de Minas Gerais, en la multinacional Fort Dodge de Salud Animal en Brasil. Fue beneficiaria de 8 becas a nivel de especialización, maestría, doctorado, postdoctorado y desarrollo tecnológico industrial de las agencias de fomento brasileras, tanto la CNPq como la CAPES y la FAPERG, de ahí de Brasil. Durante el doctorado y postdoctorado, la doctora Borja participó activamente en el desarrollo de la primera vacuna autorizada en el mundo contra la leishmaniasis visceral canina, llamada Leishmune, y en el desarrollo de vacunas de tercera generación, específicamente de DNA, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, obteniendo decenas de publicaciones científicas en revistas indexadas de alto impacto sobre vacunas contra la leishmaniasis y publicaciones regionales. Ha sido ponente en varios congresos y encuentros internacionales. Desde el 2020, la doctora Borja es profesora en la cátedra de inmunología del Colegio de Ciencias de la Vida, específicamente en la Escuela de Medicina en la Universidad de San Francisco de Quito. Fue presidenta del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos en el SEIS de esta universidad y es directora ejecutiva del INSPI, del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, doctor Isqueta Pérez, por 2 ocasiones. Actualmente es directora de investigación en la Escuela de Medicina de la USFQ. Para mí es un honor
tenerle aquí a la doctora Borja, ya que tuve el placer de que ella fue mi profesora durante mi carrera de medicina. Entonces, bienvenida, Gunara, qué gusto tenerte acá con nosotros y compartir todo lo que, bueno, un poquito de todo lo que tú sabes sobre este tema de la leishmaniasis, una de las enfermedades desatendidas, como ya lo mencionó el doctor Rosero. Estás muteada, Gul. Mari. Así, mi cliente, tal. Fíjate. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí te escuchamos. ya. Para mí realmente es un gusto estar con ustedes esta noche. Yo realmente soy fanática de esta enfermedad. Prácticamente son ya llevo casi toda mi formación, 27 años en Brasil trabajando con esta enfermedad y a mi regreso en Ecuador tuve la oportunidad de en primera instancia, estar como parte del proyecto Prometeo en la Universidad Central del Ecuador, donde pude conocer de cerca la problemática de la leishmaniasis en la región del noroccidente de Pichincha, muy cerquita de la capital del Ecuador. A partir de mi ingreso en la Universidad San Francisco de Quito, he retomado los procesos de investigación científica y no puedo dejar de agradecer a esta universidad que me ha facilitado y me ha dado la oportunidad de poder retomar las investigaciones que por muchos años estuve realizando en el Brasil. Yo soy investigadora, soy docente, me encanta la docencia porque me gusta compartir la oportunidad que me ha dado justamente la vida, diríamos así, para poder aprender y principalmente fijarme en esta enfermedad que, como tan brillantemente lo ha hecho el doctor Rosero, hace parte de este grupo de enfermedades desatendidas, desatendidas que ya él lo explicó, ¿no es cierto?, en el cual se las llama así porque no existe tanto financiamiento de parte de, no diríamos específicamente del gobierno, sino en general, porque durante mi exposición yo voy a hablar sobre cuál es mi visión acerca del control de estas enfermedades, ¿sí? Porque yo sé que 2030 está bien cerca, estamos en 2026, entonces es un desafío global, un desafío para los órganos de control, para los ministerios de salud, para las organizaciones de habitantes de las zonas endémicas de las diferentes perdón, de las diferentes enfermedades. Y la verdad es un desafío que yo espero que realmente la leishmaniasis esté incluida en ese proceso de control. No quiero ser desalentadora, no quiero ser pesimista con respecto a que consigamos controlar a esta enfermedad. Yo voy el día de hoy a exponer un poquito sobre mi conocimiento que tengo de la leishmaniasis y quiero entonces compartir con ustedes mi experiencia vivida a lo largo de los años trabajando con el parásito que provoca esta enfermedad. Le conozco muy de cerca a la leishmania y por lo tanto tengo un respeto inmenso por este parásito. Yo no doy clase de parasitología, doy clase de inmuno en la universidad, pero siempre yo abordo el respeto que debemos tener a los microorganismos, a los hongos, a las bacterias, porque realmente nosotros, los seres humanos, estamos posterior al inicio de la generación de estos seres vivos en el planeta. ¿Cierto? Entonces, nosotros hemos venido a invadir los ecosistemas de estos microorganismos, de estos parásitos y causándoles que tengan que cambiar sus estrategias de sobrevivencia. Es decir, es una lucha que en las épocas de estos últimos años, siglos últimos, hemos tenido que venir realizando contra los microorganismos en general y en eso se incluye la leishmania. Durante el tiempo que yo estuve en el Brasil, estuve dentro de un instituto de microbiología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ahí es donde yo aprendí que con los microorganismos no podemos jugar, peor con especies que son tan complejas como son la leishmania, como son los hongos y como son las bacterias también. Entonces, claro,
es otro abordaje, ¿no es cierto? Es otro abordaje, por un lado, el cuán nosotros debemos sobrevivir a estas enfermedades desatendidas y por otro lado, es qué hemos hecho para poder conservar los ecosistemas de estos microorganismos, ¿cierto? Como seres humanos. Entonces, yo quiero comenzar resaltando, bueno, el doctor Rosero ya lo hizo, entonces yo no voy a replicar lo que él ha dicho, pero sí la leishmaniasis hace parte de este grupo de enfermedades conocidos como enfermedades tropicales desatendidas o enfermedades neglected tropical disease por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Entonces, sí, gracias a las estrategias que se están desarrollando en estos últimos años, podemos decir que esta meta del 2030 es muy prometedora, es muy audaciosa y esperemos que la leishmaniasis nuevamente, repito, sea incluida en estas agendas. Es una antropozoonosis, es decir, es una zoonosis como tal inicialmente, en el cual los hombres, la especie humana, se introdujo al ecosistema donde este parásito que es la leishmania sobrevivió hace millones de años, ¿cierto? Es un problema de salud pública. Hay una incidencia de 2 millones de casos por año, a pesar que estos datos ya pueden estar por encima de lo que de la consulta que he hecho previamente. Hay una prevalencia de 12 millones y la OPS, la OMS estima que en el mundo estamos 300 millones de personas corriendo el riesgo de contraer esta enfermedad. En el mapa mundial podemos ver que existen tres tipos clínicos de leishmaniasis. Ya voy a hablar más adelante sobre las especies que pueden provocar esta transmisión, porque se trata de una enfermedad transmitida por vectores, no es un mosquito, es un vector, y podemos ver en el mapa en el cual la leishmaniasis visceral tenemos la forma más grave, es la forma fatal cuando no tratada, en la cual podemos observar que está también cohabitando con otras especies que provocan la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea. Por ejemplo, el Brasil es un país donde tiene las tres especies, por eso es que la investigación científica es muy fuerte, la inversión que se hace en el Brasil con respecto a descubierta de vacunas principalmente. Ya les voy yo a mencionar un poco sobre las estrategias de control y vemos que Brasil es campeón en investigación científica porque justamente tiene las tres tipos de forma clínica, visceral, cutánea, mucocutánea, y eso hace que realmente la salud pública sea altamente alerta en alarma con respecto a esta enfermedad. Ecuador, ventajosamente, no tiene la forma grave, la forma mortal, la que se disemina general sistémica, sino tenemos la forma cutánea y la mucocutánea que la voy a abordar más adelante. Pero como les decía, estamos frente a un parásito que es simplemente de centenas de millones de años, ¿cierto? Es un parásito, es un protozoario que seguramente ya teníamos a nivel de las regiones selváticas. Subsistiendo en el interior de estos huéspedes, de estos que simplemente o reservatorios que ya vamos a abordar. Y un ejemplo de eso es lo que encontramos a la izquierda, una una cerámica del Perú en el cual se observa en el labio superior que existe una deformidad, ¿cierto? Es justamente en 1571 Pedro Pizarro, español, que descubre esas cerámicas. En el año de 1885 se descubre la forma, la Leishmania donovani, es decir, por eso se le llama estos cuerpos iniciales descritos como eh, Leishman Donovan, fue descubierto por Leishman y Donovan y por eso se llama la Leishmania donovani. Cunningham en 1885 identifica las formas amastigotas. En 1898 se descubre el botón de Oriente.
Leishman y Donovan, como ya les decía, en 1903 en la India. Ray también en ese año también descubre el botón de Oriente, así se lo conocía como el agente causal a Leishmania trópica. En la China, en 1904 ya existieron, se reportan algunos casos. Nicole en 1908 descubre la Leishmania infantum en niños en el Mediterráneo. Bray en 903 ya se repite, sí, descubre también la Leishmania trópica justamente con, él lo llama el Cosoma tropicum, y Gaspar Viana en 1909, el Brasil es pionero para la identificación de la Leishmania brasilense, que se lo conoció como la úlcera de Bauru, herida brava, la UTA o también la úlcera del chiclero, ¿cierto? Entonces miren que ya se identifica siglos pasados, con el advenimiento justamente de la microscopía, de la utilización del microscopio, ya consiguieron identificar las formas de vida de la leishmania, ¿cierto? Entonces, ¿qué produce la leishmania en los seres humanos? Produce la forma visceral, que se la conoce también como calazar, ¿cierto? Que es la fatal cuando no tratada. La leishmaniasis cutánea, que es la americana también, que es la que tenemos aquí en el Ecuador. La leishmaniasis mucocutánea, que afecta. La cutánea son estas úlceras típicas en las cuales tienen este borde resaltado, son indoloras, ¿cierto? Y generalmente aparecen en los lugares que están desprotegidos, donde no tenemos ropa, por ejemplo, cubriendo nuestras extremidades, nuestros brazos, la cara también. La forma mucocutánea afecta a la mucosa principalmente oral, nariz, el paladar blando, ¿cierto? Se la conoce también como espundia. Hay una forma de leishmaniasis cutánea difusa, una leishmaniasis cutánea diseminada y otra que también es consecuencia posterior a la aparición de el calazar, o sea, cuando la persona ya tuvo calazar, inclusive posterior al tratamiento puede aparecer un tipo de leishmaniasis que se llama como nodular post-calazar. Cierto. Entonces, estas son las formas clínicas. ¿Cuál es el periodo de evolución de de las diferentes formas clínicas? La visceral, la incubación es por varios meses, se caracteriza por hepato y esplenomegalia, es fatal cuando no tratada. La forma cutánea incuba también semanas o meses, se caracteriza entonces a la aparición primero de máculas y luego de pápulas alrededor del picado para terminar en la presentación de ese desarrollo de esa úlcera que les decía que lo típico para el diagnóstico, si no se han colocado ningún tipo de tratamiento empírico, porque en muchas regiones, principalmente, inclusive aquí en el Ecuador, se acostumbra a quemarlas con aceite caliente o también con ácido de baterías de carros, con eso se lo quema, obviamente que va a haber una activación, diríamos así, de la respuesta inflamatoria, puede haber sobreinfecciones con hongos y pasas de ser una úlcera indolora a ser una úlcera dolorosa, que por ese motivo se lo confunde, por ejemplo, con úlceras de presión, úlceras varicosas e inclusive con úlceras provocadas por hongos, ¿cierto? La mucocutánea, como les decía, es una manifestación que afecta a nasofaringe. Pero el proceso de incubación es un poco más demorado que la cutánea. El diagnóstico yo voy a hablar más adelante, pero en general es a través de frotis de los bordes de la úlcera, se realiza frotis, se la pone en una lámina que se llama impronta, puede hacerse también biopsias para que haya un análisis histopatológica, pero el gol estándar del diagnóstico es la identificación que lo vemos en la parte inferior de la forma intracelular, que es la forma amastigote. Este parásito para sobrevivir en los mamíferos es obligatorio intracelular y lo hace dentro del macrófago, que es la célula principal de la fagocitosis de la respuesta inmune innata, ¿cierto? En los países en
los cuales ya hay una infraestructura tecnológica más avanzada, sí se acostumbra a hacer la amplificación del ADN de este parásito a través de PCR, ¿cierto? Inclusive hoy se hace técnicas de secuenciación para poder identificar cuál es la especie, el género, la especie, y una forma también de diagnóstico que no es muy efectiva por cuanto el cultivo requiere de una experiencia dentro del laboratorio. Este también podría ayudarnos para el diagnóstico. El tratamiento sigue siendo de primera elección el antimonial pentavalente, ¿cierto? Ustedes como médicos sabrán que es el medicamento que el Ministerio de Salud Pública disponibiliza para los centros en los cuales existe los centros de acopio para poder tratar a los pacientes luego del diagnóstico parasitológico, que es el gold estándar. Entonces, en los casos en los cuales no se adhiere al tratamiento, porque el mismo tratamiento suele ser tóxico, afecta al hígado, afecta a los riñones, puede afectar también al corazón y eso puede provocar serios problemas sistémicos del propio tratamiento, principalmente en la leishmaniasis visceral, cuando el individuo está tan debilitado por esta inmunosupresión que provoca, que acompaña a la leishmaniasis visceral, entonces suelen cambiar de tratamiento para, por ejemplo, la paramomicina, la anfotericina B, ya vamos a hablar sobre el tratamiento más adelante, ¿cierto? Entonces, el gol estándar es el frotis, la identificación directa del parásito con una coloración GIMSA, o también se utiliza el panótico para poder identificar los núcleos y también el quinotoplasto de la forma mastigota. Son estos puntitos que ustedes ven, el núcleo grande del macrófago y en el citoplasma, que mejor dicho se forma una vacuola gigantesca, el macrófago en el fago lisosoma, porque la leishmania tiene un mecanismo de virulencia que impide la unión del fago con el lisosoma y ahí consigue permanecer por muchísimos meses, inclusive diríamos años en el caso de la leishmaniasis cutánea. Estas úlceras pueden mantenerse por un periodo, por ejemplo, una vez que aparece por un término de años, de 2 años, y pueden tener una autolimitación, es decir, controlan de forma autolimitada. Habíamos hablado, el doctor Francisco comentó que estas enfermedades que son desatendidas, tropicales, suelen acompañarse con estigma. Inclusive la leishmaniasis, existen ya trabajos en los cuales las personas que son sujetas a esta enfermedad, que tienen la deformidad en su rostro, cicatrices gigantescas que se han quemado con ácidos y que se han puesto hierbas medicinales y han retardado la cicatrización porque no adherieron al tratamiento, ¿cierto? No estoy diciendo que las hierbas medicinales, los compuestos naturales de usos ancestrales no sean eficientes también, sí lo son, pero simplemente retardan el tratamiento, la cicatrización y pueden provocar cicatrices deformantes en el rostro, cuando es la mucocutánea. Podemos perder el tabique nasal, ¿cierto? El paladar blando. Imagínense ustedes el estigma social de estas personas para poder retomar a su trabajo, ¿cierto? Y poder, principalmente, han habido trabajos que han mostrado que las mujeres tienen más estigma con respecto a ser portadores de el proceso de la enfermedad de las úlceras deformantes, ¿cierto? Entonces hablemos un poco del parásito. El agente etiológico es del género Leishmania. Tiene, como les decía, una forma amastigota, que lo vemos en la parte inferior derecha, en el cual están las formas amastigotas. Aquí se le ve un poco mejor, se le ve el núcleo de la forma mastigota seguida de un puntito tipo paralelo al núcleo mayor de la amastigota, que es el quinetoplasto, que va a dar origen después cuando pasa hacia el interior del intestino del insecto vector, donde se transforma en la forma flagelar, es de mayor tamaño, obviamente, es decir, tiene una complejidad tan enorme, factores genéticos que le ayudan a pasar de la forma
amastigota a la promastigota o viceversa, porque el insecto vector, que lo vamos a ver más adelante, sí, perdón, estas son el agente etiológico de las especies que se han clasificado tanto del viejo mundo como del nuevo mundo. En la visceral, por ejemplo, en el viejo mundo es causada por la Leishmania donovani, que fue con la especie que yo trabajé en Brasil, la infantum también, que es de las Américas, y tenemos la trópica. En cambio, en el nuevo mundo es la Leishmania chagasi, que la verdad es la misma especie de la infantum. Parece ser que los conquistadores trajeron ya perros contaminados a las Américas y justamente ahí la infantum vino a las Américas y fue descubierta y se le identificó como Chagasi porque fue Carlos Chagas que lo identificó, pero la verdad que con el mapeamiento genético de la Leishmania se identificó que es la misma Leishmania infantum que de Europa, ¿cierto? En el caso de la cutánea, nos iremos para ir más rápido, en el viejo mundo es la trópica, la Major aetiópica, infantum también produce cutánea y la donovani, pero en el nuevo continente son completamente especies autóctonas como el complejo mexicana, la Leishmania amazonensis, venezuelensis, la viana, que es el complejo viana con el subgénero brasilensis, panamensis, guyanensis, peruviana, la Leishmania major lake, el major lake y la Chagasi, que también nos puede provocar la leishmaniasis cutánea. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a ver a la mucocutánea, me estoy saltando un poquito para poder avanzar mi presentación, que puede ser un poco extensa, en el viejo mundo, trópica, major, donovana, infantum, pero en el nuevo mundo, la viana, la brasilensis, panamensis, guyanensis, peruviana y principalmente la brasiliensis en el Brasil suele ser la causa de la leishmaniasis mucocutánea, ¿cierto? Entonces, este es el vector. No me gusta que lo llamen mosquito, inclusive cuando yo era estudiante de maestría y de doctorado, mi orientadora, mi tutora me retaba cuando yo decía es consecuencia del picado de un mosquito y ella me decía, no, este es un vector. El vector del género Lutzomia es de la subfamilia Flebotomiae, se lo llama también flebotomidio y se lo conoce popularmente dependiendo de la localización geográfica como mosquito palia, también se lo conoce como manta blanca aquí en el noroccidente ecuatoriano de la provincia del Pichincha, en el oriente ya se lo conoce con otra denominación en las zonas, por ejemplo, en Morona, Santiago, ya tienen otra denominación, ¿cierto? El ciclo epidemiológico es tan complejo porque esta especie, como les decía, tiene la forma amastigota intracelular obligatoria dentro del macrófago, ¿cierto? Y la forma flagelar en el interior del intestino del insecto vector. Pero ¿cómo se realiza la transmisión? Porque es una zoonosis que luego que ya llegó a urbanizarse o tiene el ciclo periurbano, se transformó en una antropozoonosis, es decir, ya el hombre también participa en ese ciclo, porque siempre fue el ciclo que les digo, hace millones de años, fue un ciclo silvestre, donde simplemente los reservorios eran roedores, es decir, los ratones, zorros, luego pasaron a ser animales domésticos, por ejemplo, como el perro. Ahora inclusive suele ser reservorio para la leishmaniasis visceral, el gato, ¿sí? Caballos, inclusive reservorio para la leishmaniasis cutánea, ¿cierto? Es decir, esta enfermedad se está urbanizando por todo lo que habló el doctor Francisco Rosero, en el cual existe, es decir, factores ambientales, ¿cierto? Factores socioeconómicos, culturales, etcétera, etcétera, la migración, la pobreza en general, porque la pobreza es lo que ha llevado a que sean estas enfermedades endémicas, las enfermedades no transmisibles, inclusive la leishmaniasis. Entonces, cuando tenemos en el ciclo selvático, en el ciclo silvestre, están los roedores, están los zorros, pero el hombre queriendo cazar, por ejemplo, entra dentro del ciclo silvestre y ahí simplemente debe existir el vector que debe estar ya infectado, ese vector va a tener, se ha alimentado de la sangre de este reservorio que tenía macrófagos
que contenían la forma amastigota y simplemente vino el vector, se alimentó, generalmente es la hembra, y lo hace pasado a las 6 horas de la tarde, ¿cierto? Y se alimenta para poder realizar la ovoposición, poder ya el flebótomo tener su progenie, y luego tenemos que en el interior la forma amastigota se transforma dentro de la promastigota, y esa forma promastigota, el insecto vector infectado en el día siguiente, durante los días, tiene poco tiempo de vida, la altura del vuelo y la intensidad de distancia es aproximadamente 200 metros. Ellos no acostumbran movilizarse en grandes alturas ni también en grandes distancias, pero el problema que el cambio climático, el calentamiento global va adaptándose, estos vectores fue adaptándose, tanto que ahora tenemos cerquita de Quito, en el noroccidente, tenemos en ciudades que son de nuestra serranía, por ejemplo, tenemos en Alausí, tenemos en Tixán, Huigra ya es semitropical, pero tener leishmaniasis en Alausí realmente es muy preocupante porque es una ciudad de la sierra, ¿cierto? Que está a alturas, no es subtropical, hay áreas que sí son que están en los Andes, entonces se ve que ya el vector está haciendo escaladas de pequeñas alturas de acuerdo a su evolución, adaptándose al cambio climático. Y cuando le pica al hombre, estamos hablando del huésped accidental, del hospedero o accidental, perdón, este flebótomo que está infectado con la forma promastigota, el momento que aspira la sangre, también vomita, diríamos así, vomita las formas promastigotas que están en la parte anterior de la proboscis, que se conoce con el nombre del el agujón, ¿no es cierto?, que introduce en la dermis, y igual la saliva del insecto vector tiene moléculas vasodilatadoras que van a inducir la llegada de macrófagos, de neutrófilos, para que ya inmediatamente el insecto, perdón, la forma promastigota sea fagocitada por el macrófago, y en el interior del fagosoma se transforme en la forma amastigota con mecanismos de autofagia. ¿Cierto? Entonces disminuye de tamaño considerablemente y pasa a sobrevivir dentro de los macrófagos en la forma promastigote, y luego el macrófago suele explotar, diríamos así, perder su integridad celular, y las formas amastigotas son liberadas, y luego viene nuevamente, se repite el ciclo, el insecto vector nuevamente aspira estas formas amastigotas que están dentro del macrófago que está infectado, y pasan al interior del intestino del insecto vector, y en el intestino nuevamente completa su ciclo, transformándose en la forma amastigota. Entonces, imagínese usted la cantidad de factores de virulencia que tiene este parásito, que tiene dos formas de presentación. El Trypanosoma cruzi tiene muchas más formas. Entonces, lo que estamos hablando es de un parásito que consigue sobrevivir dentro de la principal célula fagocitaria de nuestro sistema inmunitario, y que utiliza ya al hombre también. Por ejemplo, en la India ya la transmisión es de hombre a hombre, es la leishmaniasis provocada por la Leishmania donovani. Ventajosamente aquí en el Ecuador y en América, en las Américas, las especies necesitan todavía del reservorio, de un reservorio que generalmente es silvestre, pero que ya se está urbanizando y ocupando como reservorio a los perros domésticos, inclusive al gato, a los caballos y a otros mamíferos que cada vez más están llegando a convivir con el hombre. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de esta enfermedad? Primero, las condiciones socioeconómicas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hacíamos los trabajos de campo en el Brasil y teníamos que llegar a las áreas endémicas de leishmaniasis visceral, que es la forma fatal cuando no tratada, hemos pasado
meses dentro de las áreas endémicas y para poder hacer una investigación, aplicar un cuestionario, poder recoger alguna muestra biológica, siempre con el comité de ética previamente autorizando este tipo de investigación. Simplemente podríamos ver, no, como nosotros éramos los estudiantes, el tutor nos decía, a ver, identifíqueme cuál es la casa de la leishmaniasis. Y nosotros apuntábamos a aquella casa, la casa de pobreza, que tenía bananeras en mangos también en su patio, ¿cierto? Donde el piso del patio era de tierra, donde había el esgoto abierto, donde había las aguas hervidas abiertas, donde había en el fondo gallinas, porque el insecto vector, cuando no encuentra el reservorio, simplemente se alimenta de la sangre de la gallina, ¿cierto? Entonces, esa es la casa de la leishmaniasis, de la pobreza, de malas condiciones de alojamiento, de insalubridad de las zonas de vivienda. Las viviendas están construidas dentro de la vegetación. Usted ve esa casa rodeada de vegetación y con comportamientos humanos como el hecho de dormir a la intemperie, porque simplemente no tienen aire acondicionado, duermen en hamacas, en espacios fuera de su casa, en el suelo también para tener un poco más de ventilación, diríamos sí, y también podríamos acrecentar a los factores de riesgo la malnutrición. Es una enfermedad en la cual se aprovecha de estos niños, principalmente de adultos mayores que tienen desnutrición proteica, que falta de hierro, falta de vitamina A, de zinc. E igual en los últimos años con la movilización, las migraciones, se han movilizado personas a zonas de intensa transmisión, ya les voy a mostrar unas fotos, y los cambios climáticos y ambientales, la urbanización, la deforestación, la penetración del ser humano en zonas selváticas, cambio climático, regímenes de pluviosidad que afectan el tamaño y la distribución geográfica de las poblaciones de flebótomos. ¿Qué está sucediendo cuando se ha urbanizado? Por ejemplo, tenemos leishmaniasis visceral, que es la forma grave en países en los cuales sí hay buenas condiciones económicas. Por ejemplo, el sur de Francia, el sur de Italia tiene leishmaniasis visceral, ¿cierto? Y ustedes me van a decir, pero ahí no hay pobreza, simplemente es el cambio climático. Es el cambio climático. Igual tenemos que en el Brasil, ciudades, por ejemplo, como Río de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo, ya tiene casos de leishmaniasis visceral. Sao Paulo generalmente tiene una temperatura más para fría que caliente, pero han aumentado la temperatura y ya el proceso de desmatamiento ha hecho que el flebótomo ya no busque ocultarse o dormir, pernoctar la ovoposición en las hojas grandes de árboles peridomésticos, sino lo hace dentro de casa. Entonces es común encontrar en las zonas urbanas al flebótomo, por ejemplo, en los baños. Cierto, y ahí se los encuentra en las casas, casas que realmente ya no cumplen las condiciones de pobreza, ¿sí? Está urbanizándose la enfermedad. Igual las sequías, hambrunas, inundaciones obligan a las personas a desplazarse a zonas de intensa transmisión del parásito. Y ahí pueden ver ustedes el desmatamiento. Y desmatan porque simplemente este uso indebido de los árboles, ¿no es cierto? El corte de árboles para la industria maderera, sí, y ahí van a ver asentamientos humanos que hacen pequeñas cabañas en condiciones que son de pobreza, sin saneamiento básico. Ellos van a hacer la mineración también, la minería ilegal, van a ser las primeras personas en ser ya los contaminados por la invasión del ecosistema, porque el flebótomo y los reservorios silvestres están viviendo en el fondo, en la selva, ¿cierto? Pero cada vez estamos invadiendo sus ecosistemas. Mire la construcción de una casa, quien no ha viajado a la Perfume costa, rico. Sí, ¿sí? rico. Este. Perdón, muchas veces hemos visto estas casas construidas así en nuestra costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Rodeadas de vegetación. Lo ideal es la construcción por lo menos a 500 metros de la vegetación, ¿cierto? Proteger las ventanas con
telas que no permitan pasar el flebótomo, que es muy pequeñito, es decir, cubrirse las noches también con toldos. Son medidas estratégicas que la OMS, la OPS y estudios ya han mostrado eficacia, que pueden ayudarnos al control. Pero ¿cómo vamos a erradicar una enfermedad en las cuales el ciclo de pobreza en nuestro país es algo que está en las zonas rurales, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, como les decía al principio, sí, realmente sí me gustaría que cambien las condiciones socioeconómicas, que haya saneamiento básico, que haya educación para la salud, porque eso es principalmente enseñarle a las personas que viven en estas comunidades a qué horas pica el insecto vector. Es a partir de las 6 de la tarde, que si salimos en esos horarios fuera de casa, usemos repelente, ¿cierto? Hay, por ejemplo, la citronela, suele ser muy conocida, el palo santo también que usan para repeler insectos, suele ser estrategias comunitarias que podrían ser instauradas en estas comunidades, porque comprar un repelente en una comunidad en la cual es carente de lo mínimo, de una canasta básica, lo mínimo, ¿cómo podemos inducirles a que compren repelentes? Siempre. Por eso es necesario tener estrategias con otros grupos, actores sociales que nos ayuden justamente a seguir esta hoja de ruta, porque no es solamente esperar del gobierno, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar un poco de eso, sino también de las organizaciones sociales. Y la migración ha hecho esto, que consigamos invadir de forma desordenada, mal planificada, justamente a lugares en los cuales son los ecosistemas del ciclo selvático silvestre de la leishmaniasis, ¿cierto? Bueno, y en las Américas, ¿cuáles son las expectativas para estos últimos años en miras de la erradicación? Miren ustedes que en 2023 ya se ve una tendencia de disminución de los casos, una tendencia también de disminución, claro, del número de casos. Vemos también por países, Brasil, que está siempre en el tope de los países latinoamericanos, es el tercer país de mayor número de casos de leishmaniasis en el mundo en general. Vemos también una tendencia, es la línea en rojo. Los países de Centroamérica se han mantenido endémicos, no se ve tendencias, pero sí podemos ver en los países del cono sur, que está en azulito, como le vemos acá abajo en el gráfico inferior, vemos también una tendencia a disminuir, pero se está volviendo ya una endemicidad, que es lo que nosotros vemos en nuestros países latinoamericanos, principalmente en el Ecuador, que es un área endémica para la leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Aquí estos datos son de la OPS y podemos ver que el número de casos ecuatorianos han fluctuado. 2001 tuvieron 1.754 casos, en 2004 2.494 en todo el país, es decir, por el número de habitantes y cuando se hace el cálculo de la incidencia, realmente no podemos compararnos con el número de casos brasilero, obviamente, o de la América en general. Debemos siempre hacer el cálculo, es decir, como epidemiólogos ustedes, los cálculos de incidencia, ¿cierto? La leishmaniasis visceral, como les decía, ventajosamente no tenemos al Ecuador y no me voy a en el Ecuador no me voy a detener mucho visualizando las cifras, pero en este proceso el que tiene mayor número de casos, infelizmente, es el Paraguay, suele ser el Paraguay en América del Sur, después del Brasil, que llega a 26.000 en 2001, pero ha ido disminuyendo justamente la tendencia. Ustedes vean que en 2024 ha disminuido del Brasil, que era 26.000 en 2001, disminuyó a 9.810, porque existe una gran diferencia. Un país que es un continente en el cual hay una inversión enorme en investigación científica. Les pongo un ejemplo en donde yo estudié, pasé mis 27 años ahí ayudando al desarrollo de la vacuna. Simplemente
Teníamos laboratorios de microbiología general que incluía parasitología dentro de estas áreas, en los cuales en lo mínimo 10 laboratorios estudiaban diagnóstico, tratamiento, ¿cierto? Y vacunas contra la leishmaniasis. El gobierno hace una inversión muy particular para esta enfermedad. Es decir, ahí se destinan presupuestos todos los años para mantener la investigación científica de todas las universidades públicas y privadas, ¿cierto? Y las escuelas de medicina son las líderes principalmente para el estudio de las formas clínicas, acompañar a los pacientes y ser ya la medicina en la cual translacional, en la cual la investigación básica sea transferida hacia ya los hospitales docentes. Esa era la estrategia y que se sigue manteniendo en países como el Brasil, que sufren con ese azote porque es un país tropical en su mayoría y tiene el Amazonas. Imagínense ustedes del pulmón del planeta cuántas especies de leishmania tendrán, cuántas especies de flebotomidio, y también ha habido abertura de carreteras, ha habido urbanización, principalmente en el nordeste brasilero, donde hay la leishmaniasis visceral, que es la forma grave y la forma fatal cuando no tratada, ¿cierto? Y ahí vemos entonces cuál es la incidencia epidemiológica. Podemos visualizar cuando está en ese rojo intenso cuáles son los países, los cuales el Ecuador sí aparece en el mapa. Esta es la región de Morona, Santiago, y aparece también el área del noroccidente del Pichincha. Tenemos también el Tena, ya lo vamos a ver más de cerca, como a las áreas que tienen una endemicidad intensa, ¿cierto? Muy bien, y ahora vamos a verle al Ecuador cómo se hace el diagnóstico en el Ecuador. Se lo hace mayoritariamente a través del laboratorio, es decir, utilizando la técnica del gol estándar, la visualización del parásito en el frotis, la forma amastigota. Hay países en los cuales, por ejemplo, en las Guyanas, que hay más pobreza que en nuestro país, el diagnóstico es clínico con un nexo epidemiológico. No existe el laboratorio preparado aquí en el Ecuador, y eso es una ventaja muy grande. Lo digo porque he visitado, por ejemplo, las áreas endémicas y he visto en Pedro Vicente Maldonado una capacidad enorme para hacer el diagnóstico parasitológico, microscopistas altamente entrenados, por ejemplo, en el Tena. Morona, Santiago nos deja un poquito a desear, pero necesitamos entonces incrementar las estrategias, principalmente en las áreas fronterizas con el Perú, porque el Perú sí es endémico para la leishmaniasis visceral, al igual que Colombia. Ecuador está como libre de la leishmaniasis visceral, pero por este proceso migratorio entre las fronteras, simplemente por la minería ilegal, inclusive nuestros indígenas tienen otro tipo de fronteras, ¿no es cierto? Para ellos podrían algún momento, alguno de ellos, poder contaminarse con la leishmaniasis visceral y poder traer el ciclo, pero es necesario que haya el vector. También falta hacer investigación, encontrarle a la luz Somia longipalpis, que es el agente vector de la leishmaniasis visceral, ¿cierto? Y con respecto al tratamiento, perdón, esto de aquí, podemos decir los casos, perdón, no el tratamiento. El mayor número de casos en el Ecuador es la leishmaniasis cutánea, ¿cierto? Que ya estamos todo el tiempo resaltando, insistiendo, y vemos que la leishmaniasis visceral, la que mata, el número de casos, inclusive de óbitos en el nordeste brasilero, que es la área en la que tuve la oportunidad de trabajar con el ensayo de fase 3 de la vacuna, fue en el nordeste brasilero, 2 o 3 veces, 2 o 3 meses, perdón, estuve viviendo dentro de la área endémica, al igual que en Gobernador Valadares, queda en Minas Gerais,
por acá en el centro, en el cual también es área endémica de la leishmaniasis visceral, donde viví 4 años para poder desarrollar investigación dentro de esas áreas. Porque el investigador científico tiene que estar dentro del problema, no lo puede ver de lejos. Es muy teórico verlo de lejos. Tenemos que vivir dentro para poder entender la dinámica de la enfermedad, entender el ciclo de la pobreza, entender cuál es la casa de la leishmaniasis y que no te va a fallar. No te va a fallar porque has estado conviviendo con ellos, ¿cierto? Entonces, visceral mata mucho en el Brasil y por eso es la inversión millonaria en investigación, porque justamente mata a personas jóvenes, económicamente activas, es una carga para el país, ¿cierto? Y como se ha urbanizado, no respeta cuando ya llega a la urbe, a las ciudades, no respeta ni rico ni pobre. ¿Cierto? Ya pueden contaminarse igual, pero les puedo dar un aliento. Existen estudios que muestran genes de susceptibilidad y de resistencia para la leishmaniasis. Yo soy una de ellas, yo tengo genes de resistencia, he vivido dentro de áreas endémicas, igual he trabajado con formas experimentales, con el perro, con animales de experimentación, con hámster, que es el principal modelo, y simplemente he manipulado muchísimo la leishmania viva y siempre hay accidentes, por más que uno tiene serios, tenemos bastante normas de bioseguridad, pero siempre puede haber un accidente. Entonces ya existen estudios, publicaciones en los cuales existen genes de susceptibilidad y resistencia para estas enfermedades, para la leishmaniasis. Igual el mapa de la leishmaniasis cuando existe la coinfección con VIH. Infelizmente, pacientes con VIH pueden contaminarse con leishmaniasis o viceversa. Pacientes con leishmaniasis visceral que viven en fronteras del desarrollo, por ejemplo, que comparten jeringas en el caso de la pobreza, no es ni pobreza, sino en el uso de drogas, pueden estar transmitiéndose también el VIH a pacientes con leishmaniasis visceral. Sí puede haber coinfección también del VIH, que es una enfermedad inmunosupresora. Usted sabe muy bien que puede entonces complicar los casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea, como se ve en el Brasil, pero no se ve todavía en el Ecuador, ¿cierto? Sería bueno hacer un estudio, por ejemplo, en las cárceles, ¿cierto? Donde tenemos casos de VIH y hay que buscarle a la leishmaniasis también, ¿cierto? Luego, el Ecuador, como les decía, existe una tendencia a disminuir, pero se mantiene sobre el 1000 anual de casos. En 2024, 1172 la cutánea y hubieron el cálculo epidemiológico 10,7 casos por cada 100.000 habitantes. Diríamos que el nivel de transmisión es moderado y ya les indiqué cuáles son las especies, las que ya habíamos mencionado, amazonensis, brasilensis, guyanensis, la mexicana, naife, la panamense. Los vectores ya están identificados y el tratamiento, según la OPS, sigue información, pero ya sabemos que justamente son los antimoniales pentavalentes. Muy bien, y allí lo que hemos hecho aquí en el Ecuador en los últimos años es poder buscarle a las zonas endémicas y poder identificar algunos factores de riesgo relacionados con el comportamiento, porque primero hay que conocer cómo vive, qué siente, cuál es la actitud, cuáles son las prácticas que tienen estas personas que viven en la zona endémica. Si no, no vamos a conseguir erradicar, si no conocemos sus prácticas, sus actitudes, qué conocen de la leishmaniasis, porque esta es endémica ya en las 24 provincias, exceptuando, a ver, en 23 de las 24 provincias, no tenemos todavía en Galápagos, ¿cierto? Pero porque no hay el vector. No creo que no haya llegado algún turista que esté en los 2 meses incubando, que haya venido, por ejemplo, del Perú, que haya venido de Colombia o que esté en el periodo de incubación antes de aparecer la úlcera. Pero si no hay el vector, no podemos transmitir, ¿cierto? Entonces, en Galápagos no existe leishmaniasis. El restante de provincias tenemos. Miren ustedes el número de casos ampliamente distribuida en todas las provincias, sobresaliendo el
noroccidente de Pichincha, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, San Miguel de los Bancos, Pacto ya tiene leishmaniasis, igual tenemos en el Chocó andino, Mashpi tiene leishmaniasis, Pacto, también tenemos Puerto Quito, todo lo que está cerca ya del área tropical de la provincia de Los Áchilas, ¿cierto? Ahí se comparten estos ciclos epidemiológicos. En el oriente tenemos Morona Santiago, que le vemos con gran cantidad de casos. Este año fue la provincia que tuvo mayor número de casos. Orellana también, Sucumbíos también tiene, Pastaza y Napo también en la parte sur de Pastaza. Ahí podemos ver en un mapa con zonas calientes donde también podemos observar que donde está el mayor número de casos, mejor dicho, ya la incidencia en Morona Santiago, tenemos el noroccidente de Pichincha, igual podríamos decir que Napo todavía tiene una baja endemicidad, sin embargo, de preocupación, porque estas provincias en las cuales tenemos casos que son a nivel oriental, ustedes saben muy bien el difícil acceso que existe para el interior de estas comunidades. Vamos a iniciar un proyecto que ya les cuento más adelante. Entonces, ¿cuáles son el mayor número de casos en la Sierra Pichincha y la provincia de Bolívar? En la Amazonía, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago. Este año más Morona Santiago. En la costa, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Sáchila también está, pero comparte más con el noroccidente de Pichincha, y ahí nos vamos a qué propone la OMS en esta agenda de 2030 de prevención y control. Y estas estrategias se vienen ya trabajando hace bastantes años, es decir, no es reciente. Primero, el diagnóstico precoz y la rápida administración del tratamiento eficaz, la lucha antivectorial, la eficaz vigilancia de la enfermedad, el control de los reservorios animales, que son las vacunas, y principalmente la movilización social y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas. Yo lo coloqué en grande porque ya vamos a ver rápidamente, porque ya no tengo mucho tiempo, las otras estrategias. Cierto, el diagnóstico precoz, como ya les explicaba, es el gol estándar, ¿cierto? Entonces, si no todos las provincias del país tienen el gol estándar, difícilmente van a poder hacer el diagnóstico. Peor el diagnóstico clínico, en el cual, por ejemplo, el médico rural difícilmente habrá visto en las aulas, en sus clases, en sus prácticas hospitalares, las típicas úlceras, ¿cierto? Porque yo tengo ya consultas de varios casos en los cuales no suelen distinguir el diagnóstico diferencial con leishmaniasis, con hongos, úlceras de presión, úlceras de varices, varicosas, y comienzan a tratarles con antimicóticos y de esa manera se dificulta el diagnóstico, ¿cierto? Igual la forma diseminada siempre va a ser el frotis, va a ser la identificación, la biopsia también puede hacerse, el ensayo de la intradermoreacción que se utiliza, leishmania también tipo el ensayo de tuberculina, el PPD, ¿cierto? No existen, por ejemplo, métodos diagnósticos serológicos, no existe, porque la leishmaniasis cutánea, sabidamente, nos han enseñado que no deja anticuerpos, que la inmunidad humoral, a diferencia de la visceral, que sí se hace por el diagnóstico serológico, si ustedes ven que es en el suero que se encuentran los anticuerpos, en la cutánea y en la mucocutánea, los estudios han mostrado que sí existe la presencia de anticuerpos, pero que no ha habido una buena calidad de antígenos para que puedan desplazar al gol estándar, que es justamente el aspirado del borde de la úlcera y el frotis con la coloración GIMSA. Entonces, el tratamiento, que sería el diagnóstico precoz, y el tratamiento se lo hace con los pentavalentes, el antimonial. Hay dos tipos de pentavalentes. Uno es el estivogluconato y el otro es el meglumine a los antimoniales. Existen únicamente dos medicamentos en el mundo, ¿cierto? Se dividieron el mundo. América
nos vende una multinacional y en Europa otra multinacional. Esa es la enfermedad negligenciada. Esa es la enfermedad olvidada, porque simplemente se ha quedado con el uso del antimonial que le produce serios problemas adversos al individuo portador. Sí, ha habido, se ha detenido la investigación científica para encontrar nuevos medicamentos. Y los otros que están disponibles, como la anfotericina B, igual suele provocar nefrotoxicidad y alteraciones cardíacas, ¿cierto? La pentamidina, hepatotoxicidad, ¿sí? Pancreatitis. También se utiliza, por ejemplo, en Europa, la miltefosina, que es un antitumoral, es una droga quimioterápica. Entonces, también puede provocar fallas renales, fallas hepáticas y el ketoconazol, un antimicótico, fallas también en la función renal cardíaca. ¿Dónde está la investigación de nuevos compuestos para tratarle a la enfermedad? Seguimos comprándoles a las dos multinacionales los dos tipos de antimoniales pentavalentes. Así estamos. Por eso es una enfermedad negligenciada, olvidada también, además de lo que comparte con las otras que ya hemos hablado. Y recientemente se hizo un estudio, justamente Darwin fue coautor de este estudio, fue con estudiantes de medicina, hicimos un review de los avances diagnósticos para la leishmaniasis tegumentaria, ¿cierto? Y podemos ver, comprobamos que la baja sensibilidad y no hay especificidad, principalmente cuando se utiliza el esfregazo, cuando se utiliza el frotis con la coloración IMSA. Igual tiene el histopatológico una bajísima sensibilidad y obviamente que no vamos a poder descubrir cuál es la especie. Igual tenemos a ver, ay, el microcultivo, ya les dije que tiene serios problemas, pero tiene una sensibilidad elevada y una especificidad elevada. Luego vimos que la sensibilidad de los métodos moleculares obviamente es muy elevada. Hacer un PCR, hacer contra un ELISA, estamos mostrando que el ELISA sí es capaz, me imagino que ustedes sí conocen lo que es un ELISA, es un ensayo inmunoenzimático donde en el suero de los pacientes se identifica, se determina la concentración de anticuerpos. Entonces existen ya moléculas que se descubrieron, publicaciones del 19, del 20, del 22, en el cual vemos que el ELISA nos da una sensibilidad principalmente el de Viana, utilizando las especies para la cutánea y mucocutánea como la brasilensis, que sí tenemos aquí en el Ecuador, frente al PCR y al ELISA convencional, una sensibilidad altísima de 94%. Los ensayos rápidos tuvieron baja sensibilidad. Entonces, ¿qué les puedo decir como conclusión de los métodos diagnósticos? Tenemos que cambiarle al gol estándar, al oro, al parasitario o hacerlo concomitantemente con la determinación de anticuerpos a través de la búsqueda de anticuerpos contra la leishmania en el suero de estos pacientes con métodos no invasivos, porque simplemente, o no tan invasivos, porque sacar sangre de cierta manera sí es un semi-invasivo, pero el método del frotis del borde de la úlcera o la biopsia es altamente invasivo, ¿cierto? Y hay otros métodos promisorios que van desde la utilización del CRISPR-Cas12a, también secuenciación con PCR cuantitativo, el mini PCR, tenemos el PALM PCR, es decir, otros métodos como el RPA que tienen una buena sensibilidad. Y han habido muchísimas revisiones sistemáticas en los cuales muestran que sí se están estudiando, se están desarrollando mejoras en el método diagnóstico, pero necesitamos que los órganos de control, como el Ministerio de Salud, como también las agencias internacionales consigan cambiar las guías, ¿cierto? Nosotros dependemos muchísimo de la OPS, de la OMS, que cambien las guías para que se incluyan métodos diagnósticos serológicos, porque en nuestros países, vías de desarrollo, el PCR resulta más caro.
que un ELISA, ¿cierto? Y entonces les quería contar que en estos días estoy iniciando una colaboración nuevamente con mi alma mater, también porque en la UFMG yo hice el postdoctorado para poder evaluar el potencial diagnóstico, pronóstico de anticuerpos en orina, en saliva, en hisopado nasal, orofaringio, frente buscándole al antígeno de Leishmania y en la orina anticuerpos contra la Leishmania. Existen ya 3 publicaciones del grupo de la Universidad Federal de Minas Gerais, en la cual estamos ya en colaboración, sometiendo a grants para poder mejorar el diagnóstico aquí en el Ecuador. Hoy tuve una visita al Ministerio de Salud porque para este tipo de investigación necesitamos la colaboración del ministerio y están muy interesados en el desarrollo del proyecto. Vamos a hacer convenio, nos van a ayudar a llegar a las comunidades. Lo vamos a hacer en 2 poblaciones, en Taisha, si se acuerdan de los niños de Taisha, vamos a Taisha, es Morona Santiago, y nos vamos también a Pedro Vicente Maldonado a estudiarle a la forma diagnóstica en orina, saliva, hisopado nasal, orofaringio, ¿cierto? Y es decir, estamos viendo que el Brasil evoluyó muchísimo en diagnóstico. Como les digo, la inversión presupuestaria en las universidades es grande, en la Universidad Federal de Minas Gerais, en la cual hay leishmaniasis visceral en la capital. Entonces, es buscando un mejor método para salvar a su propia gente, ¿no es cierto? Entonces, método diagnóstico. ¿Por qué no es necesario fincarnos, mejor dicho, desarrollar la lucha antivectorial? Imagínense ustedes en una área endémica donde hay el ciclo silvestre, es antiecológico la detetización, la utilización de métodos, por ejemplo, de los insecticidas, ¿cierto? Sí ha habido estudios exitosos utilizando repelentes en perros, en los collares que les ponen impregnados de deltametrina para poder evitar que el perro sea picado o por el insecto vector contaminado, ¿cierto? Pero en los últimos años se han hecho estudios de los cuales es evidente la resistencia a los insecticidas, no solamente para leishmaniasis, que debemos en el gráfico G, H e I, existe resistencia para los piretroides, para los organocriorines, los fosfatos, los carbamatos, los neonicotinoides, todos, bueno, aquí en el Ecuador lo que se ha utilizado son los 2 primeros y vemos ya una franca resistencia en 2015, es decir, ese tipo de insecticidas se los utiliza también para la malaria, se los utiliza para el dengue para el Chagas también. Entonces, la lucha para el control vectorial es prácticamente una utopía, ¿cierto? Si no existe control vectorial intradomiciliar, por ejemplo, en el dengue, que ya sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Evitar el agua estancada, ¿cierto? Si no hay esa concientización a nivel urbano y rural del ciclo de los vectores o de los insectos como los que provocan el dengue, la malaria, entonces no vamos a poder completar el control de estas enfermedades a corto y mediano plazo. Igual sucede con la leishmaniasis. Ya se olvidaron a nivel del mundo el control a nivel vectorial. Está ya descartado, ¿cierto? Porque tiene su ciclo todavía silvestre y los países que mayor número de casos tiene, obviamente tienen la Amazonía. ¿Cómo que usted va a tratar usar insecticidas que van a matar todos los ecosistemas, ¿cierto? Autóctonos de esos locales? Entonces es más fácil hacer el control a nivel de el que está invadiendo los ecosistemas, que es el hombre, ¿cierto? Entonces, igual, el control de los reservorios animales, cuando se urbaniza, el perro puede ser controlado a través de vacunas, el gato también, pero ¿cómo controlas tú a nivel silvestre por ejemplo, en Pedro Vicente Maldonado o en el oriente, en Morona Santiago, el reservorio que son los ratones silvestres? ¿Cómo controlas el tamanduá, los didelfos, los osos, hormigueros, todos los que son simplemente los reservorios, ¿cierto?
En el Brasil fue más fácil controlar el ciclo epidemiológico con el desarrollo de la vacuna contra el perro, que es el que era el principal reservorio. Hubo un debate muy grande allá en los años, en el año 2000, en el cual simplemente se trató de curarle, de tratarle al perro, pero es resistente a los antimoniales. No sirve el tratamiento de la leishmaniasis visceral canina. Es por eso que varios laboratorios, entre ese el de nosotros, porque hubo una ley que se sacrificarían a todos los perros que eran positivos para la leishmaniasis visceral, ¿cierto? Y ahí hubo grandes demandas y ahí publicamos en el cual hubo aspectos éticos y legales para el control del reservorio canino, porque simplemente sí hubo un brote enorme en 2015 y justamente ahí es donde hubo el mayor número de procesos. Entre 2014 y 2015, los dueños de los perros domésticos que tenían leishmaniasis y no respeta raza, no respeta tamaño, se contaminaron de leishmaniasis cutánea y simplemente el país había decretado el sacrificio de los animales. Todos los animales iban a cámaras de gas y eran sacrificados. Pero ¿qué hacían los dueños? Le entraban con procesos en la justicia y ganaron para respetar la vida de esos animales, porque ahí están los factores de comportamiento. ¿Qué es el perro para el ser humano? ¿Qué es el gato para el ser humano? ¿Qué es el caballo para el ser humano? Está prácticamente dentro de nuestro convivio, de nuestro hábitat, está dentro de nuestra casa, menos el caballo, obviamente, el gato, el perro, está dentro de casa, las gallinas están cerquita en el lugar donde están poniendo están viviendo. Luego, ¿cómo viene el sistema de salud y se lleva a un animal y lo mata? Es decir, considerar la tristeza de perder a un animal que es prácticamente parte de su familia. Hubo procesos y después de estos estudios se levantó este decreto. Ya no se mata al perro porque simplemente aparecen las vacunas que fueron desarrolladas para poder cortar el ciclo epidemiológico. Es más fácil desarrollar una vacuna para el reservorio que para el huésped accidental como es el hombre. ¿Cómo podemos hacer una vacuna para ratones? ¿No es cierto? Pero la vacuna humana todavía está un poquito lejos de ser ya están en fases de ensayo preclínicos, ya están en fases de ensayos clínicos uno y no pasan del ensayo 2, no son todavía autorizadas por Anvisa, no son autorizadas por el EMA, también por los órganos de control a nivel norteamericano, ¿no es cierto? La FDA. Entonces, en el Brasil sí tenemos todas estas vacunas que fueron desarrolladas para la leishmania. Y ahí está, justamente en esta revisión, nos están citando Borja Cabrera, soy yo la autora, en 2009, cuando ya hicimos la publicación de la vacuna, que fue la única vacuna licenciada que tuvo autorización por el Ministerio de Salud. Este trabajo no es de nuestro, es de otro autor. Simplemente esta es la vacuna que nosotros desarrollamos, la Leishmune, que entonces ya pueden entender ustedes que yo voy más por la prevención, ¿no es cierto? Para mí tiene que ir de mano dada la promoción de la salud, donde se incluye la educación y la prevención. ¿Cómo prevenimos? A través de vacunas. En cuanto no haya vacunas, tenemos que promoción para la salud, educar a esas personas y justamente en los lugares donde hubo la práctica ya de la prevención utilizando la Leishmune, que ya fue autorizada y fue comprada por una multinacional a patente, empezaron a ver disminución de los casos, ¿cierto? Luego aparecieron otras vacunas como la Lechtec, que también se utiliza para perros, y Leishmune comenzó a descontinuarse, ya no se lo utiliza en el Brasil, porque el laboratorio que lo desarrolló ahora se empeñó en las vacunas de tercera generación, que son las vacunas de ARN,
y las vacunas de ADN, ¿cierto? Entonces están en otra etapa porque la leishmune era del parásito completo, simplemente inactivado, ¿cierto? Era un grupo era todo el parásito y ese nos daba una buena reducción, una buena protección que llegamos a tener disminución de los casos humanos. Pero hablando de la movilización social y para ya terminar el establecimiento de las alianzas estratégicas, hicimos un trabajo en 2014 con la Universidad Central, salimos a las áreas endémicas de todo el país y visualizamos que si publicamos en una revista local en el cual visualizamos que la mayoría de personas afirmaron haber tenido ya la leishmaniasis en el pasado, afirmaron que conocen lo que es la sarna brava, principalmente en la Sierra Ecuatoriana, era Pedro Vicente Maldonado, conocían a la enfermedad, cierto, pero no saben cómo prevenirla y eso es lo peor, ¿no es cierto? Igual parecido en el oriente ecuatoriano, vamos a pasar rapidito, ¿cierto? En la costa ecuatoriana, en el oriente, el problema es la falla del conocimiento de cómo prevenir la enfermedad. Y eso lo hicimos en el Brasil también, viendo el sentimiento de cada persona, los conocimientos, las actitudes, las prácticas con la leishmaniasis visceral. También publicamos, no voy a mostrarles qué decían estas personas. Y el año de 2023 con el grupo de Darwin también y los grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, volvimos a las áreas endémicas de Pedro Vicente Maldonado, los bancos, Puerto Quito, y volvimos a aplicar el mismo cuestionario que lo hicimos en 2013. Ahí están la foto de mis queridos estudiantes, muchos de ellos ya se graduaron, están haciendo la rural, otros están en los últimos años de medicina aplicando el cuestionario de actitud, conocimiento y práctica. Este artículo ya está para publicación, es decir, está terminando, vamos ya a publicarlo prontamente a este artículo, ¿cierto? Y donde nuestros estudiantes de medicina de nuestra universidad vieron la casa de la leishmaniasis, vieron el paciente que tenía la úlcera, vieron la cicatriz en su rostro, vieron la pobreza, vieron cómo sufre esta persona que está en las áreas de riesgo y que ha tenido ya la enfermedad, el estigma social, ¿cierto? Entonces, el control de la leishmaniasis no es tan simple, necesita un esfuerzo de todos los actores que participan de este ciclo, no solamente epidemiológico, sino también de el contexto social en el cual se desarrolla esta enfermedad. Creemos que las campañas de educación de la salud pueden mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas, ¿cierto? Y no es nosotros imponernos con el conocimiento, no es nosotros imponernos con nuestras actitudes y enseñarles prácticas, es recoger las buenas prácticas que tienen estas personas y hablar el mismo idioma, porque solamente así podremos intervenir y cambiar el comportamiento humano, que es justamente lo que falla en este ciclo de las enfermedades olvidadas y negligenciadas, ¿cierto? Y si no tenemos una colaboración entre gobiernos general, centralizado, y también los descentralizados como los municipios a nivel cantonal, el sector empresarial y las universidades, no podremos tener éxito suficiente en el control de esta enfermedad que es un azote. Existe la posibilidad que se convierta en el azote de los años venideros por el cambio climático. ¿Cierto? El momento que se urbanice esta enfermedad, no la podremos controlar, ¿cierto? Porque lo tendremos dentro de casa. Y la respuesta de la OMS, ustedes ya hablaron que hay un marco estratégico regional, ¿no es cierto? Del 22 al 26 que se espera por lo menos la disminución de Kala-Azar en la región del Asia sudoriental, es decir, en la India, Bangladesh, Sudán, que son países en los cuales realmente debería aplicarse la vacuna. Allá debería ser los primeros países en recibir la vacuna humana que ya está en vías de desarrollo. ¿Cierto? Entonces yo les agradezco la paciencia de haberme escuchado, me he sobrepasado el tiempo,
pero no podía dejar de compartir ustedes algo que me apasiona, que realmente ha sido el motivo, el motor que me ha movido durante muchísimos años y que quiero seguir contribuyendo para nuestro país, porque ahora yo necesito con todo lo que he aprendido y las experiencias de vida poder un poco contribuir en este cambio. Y si el municipio y el gobierno nos ayuda y la universidad y empresas también, simplemente vamos a tener suceso, ¿cierto? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonara. Qué gusto escucharte hablar de la leishmaniasis. En realidad ha sido muy enriquecedora tu presentación. Nos has dado una visión más que integral de lo que es esta enfermedad transmitida por vectores, ¿no? Desde su historia, qué increíble la parte de la historia que nos presentaste, pasando por todas las manifestaciones clínicas, la epidemiología, toda esta complejidad, en especial relacionada con las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable. Y Ujú, precisamente no, creo que nos queda claro que el reto primero es la detección temprana, como nos presentaste todo el tema de buscar eh, buscar métodos de diagnóstico que sean económicos y de fácil aplicación, así ujú, como también la prevención de esta enfermedad con el desarrollo de la vacuna ujú. canina y ahora que ya Sí, están desarrollando la vacuna humana humana. en la India. En Ujú, realidad es algo muy, muy importante dentro de este abordaje. Y finalmente, pues mientras no tengamos todavía la vacuna como tal, pues la promoción de la salud mediante el tema del cuidado en las casas y el evitar la proliferación de los vectores. ujú. Eso como un pequeño resumen de todo lo que abordaste, fue bastante amplio, bastante en realidad, bastante completo. Muchísimas gracias, Gunnar. Ha sido para nosotros un placer escucharte y ver todo lo que se está trabajando en relación a la leishmaniasis, tanto aquí en el país como a nivel internacional, sobre todo con relación a la leishmaniasis mucocutánea, que es la mortal, ¿no? La Por un visceral. lado, un poco de alivio sentir que acá en el país la mayoría es la cutánea, pero igual tenemos que seguir trabajando en pos de disminuir y ojalá erradicar esta enfermedad aquí en el país en algún momento. Ujú. Tengo algunas preguntas que creo que por el tiempo voy a tomar unas pocas nada Resumir. más. Y aquí dice justo, Nicolás Ocaña nos deja nos dice, ¿hay alguna planta que pueda servir para alejar a este tipo de vectores? Eh, que ha escuchado que la lavanda podría servir mucho, sobre todo para el tema del trabajo en territorio, ¿no? Compartir con los pacientes. Ujú. No sé si Gulnara Sí, el principio es el mismo para eh, ahuyentar los otros tipos de insectos. El principio es el mismo, ¿cierto? Es decir, si la lavanda desconozco, pero también no puedo decir que no sirva, es decir, porque desconozco. Pero la citronela, no sé, estoy tratando de ver aquí si es que tenemos citronela aquí en el Ecuador. La citronela suele ser un buen repelente para los flebotomidios. Suele ser, entonces, se le quema la citronela, inclusive ya hay repelentes de citronela, sí, son más baratos, son productos naturales, sí. Entonces, no sé si ustedes me ayudan viendo, si es que tenemos citronela, porque en el Brasil hay, puede ser que se lo conozca con otro nombre. Entonces, sí hay plantas, como les decía, el palo santo. Quemar tipo ese saumerio de iglesia también dentro de las casas pero no, el mecanismo más bien es por lo irritante para el insecto, ¿cierto? Para el insecto. Entonces, sí hay que hacer, por ejemplo, mire, en Iquian, en el oriente ecuatoriano, esta universidad, sí están estudiando productos naturales con actividad de repelente de insectos, ¿cierto? Entonces, quién sabe, en algún futuro podríamos también invitar a alguien, ¿no es cierto?, para que nos hable un poco sobre el uso de los insecticidas y esto que también yo no soy experta en vectores, no es mi lado, ¿no? De vectores, pero sí hay personas que son expertas. Yo no trabajo con el vector, yo trabajo es con la leishmania, sí. Entonces, de leishmania me pueden preguntar
todo, ¿cierto? Pero ya del vector realmente hay que invitarle al experto en vector, por ejemplo, el doctor Renato León, que es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito. Él también nos puede hablar de la Aedes aegypti, ¿no? Del albopictus, nos puede hablar de los insecticidas, todo eso, que es experto, ¿cierto? Pero seguramente en la lavanda yo voy a tratar de averiguar qué efecto tiene, ¿cierto? Pero muchísimas gracias, Gul. Y bueno, también nos pregunta Diana, nos dice, considerando que las lesiones cutáneas pueden confundirse con otras patologías tropicales, ¿cuál sería el estándar de oro actual para un diagnóstico diferencial rápido en las zonas rurales? En las rurales es el frotis, con la coloración del panótico, es tipo una coloración de hematoxilina eosina, que ya viene pronto y que tienen también los centros de salud, es la visualización del parásito, ¿sí? Es el gol estándar, pero en algunas provincias, como en Morona, Santiago, es clínico. Es decir, es la úlcera que es con los bordes elevados, es clínico epidemiológico, los bordes elevados y preguntarle primerito. Tuvo dolor cuando le apareció la úlcera, le va a decir, sí, no me dolía. ¿Y cómo sintió primero, antes, cuando le picó el insecto vector? Le van a decir, es como que me picó una serpiente. Eso es lo que te dicen. Entonces ya sospecha que el flebótomo tiene el dolor de la picada, es bien fuerte, ¿cierto? Igual el borde elevado es típico, eso es característico, redondo como una moneda de borde elevado. Cuando él se deforma es cuando se quemó, se puso algún cáustico, sustancia corrosiva. Y ahí se deformó la úlcera y ahí se contamina con hongos y tanta cosa. Y le duele. Excelente, clarísimo. Ujú, Muchísimas gracias, Gul. Y tenemos creo que una pregunta para el doctor Rosero. Nos hablan sobre un tema de soberanía sanitaria. Nos ujú. dicen, nos mandan por interno, ¿podemos hablar de una soberanía sanitaria regional frente a enfermedades que, como la leishmaniasis, no respetan fronteras biogeográficas en la cuenca amazónica? No sé si tal vez doctor Rosero o... Muchas gracias la pregunta. Pues yo creo que, sin temor a equivocarme, la respuesta es no. O sea, es, no solo es complejo en sí mismo solo la leishmaniasis, sino apuntarle a todo el proyecto ambicioso de Kigali al 2030, que como dice la doctora, está a la vuelta de la esquina. Pues es imposible para un solo país en la región tratar de afrontar un Ujú, reto tan, tan grande. Por eso es tan complejo, y necesita obviamente primero que la gente conozca de qué se está tratando por ejemplo, hay cosas que antes, pues, solo por tomar el ejemplo de la lepra, nada más, o sea, ujú, ¿quién se puede creer que ahora estamos comenzando a hablar de nuevo de lepra? Y en algunos países y es un reto muy complejo y la respuesta es no, sin duda, güey. ujú. Exactamente. Y justo hablando de la lepra, me parece que hay investigaciones recientes que identificaron que es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y que se Claro, compartía sí. con los armadillos. Armadillo, Que, sí. ujú. Se come el Entonces, muy armadillo. interesante. Ujú. Ajá, exactamente. Nos preguntan, a ver, acá está otra pregunta. Buenas noches. Dice una consulta con respecto a la donación de sangre. ¿Debería el MSP obligar a realizar esta prueba en donantes de sangre? Todavía no, porque como no hay la forma visceral, entonces, porque la leishmaniasis visceral se disemina por la sangre a la médula ósea, al hígado, al vaso, está en la sangre. No, no es necesario todavía, a no ser que ya se confirme la visceral, los bancos de sangre pasarán a implementar, como se hizo con Chagas, ¿no? Que es obligatorio Ujú. para los donantes. Entonces ahí pasaremos ya a tener también la visceral. Para la cutánea no, porque es localizada, es una enfermedad de la dermis nada más, ¿cierto? En las mucosas, en la piel. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Gunnar. En realidad ha sido una charla, un debate, unas presentaciones bastante interesantes en este abordaje de las enfermedades tropicales desatendidas, sobre todo en la leishmaniasis, ¿no? Para ir cerrando, creo que nos quedamos con estos tres ejes que hemos conversado: el tema de la vigilancia activa, la innovación terapéutica y también la innovación en la detección temprana y en la prevención en el caso de las vacunas.
y sobre todo la voluntad política, como nos habías presentado sobre todo en la última parte, ¿no? Este proceso de investigación binacional que se está desarrollando me parece muy importante en el sentido de que vamos a buscar otras fronteras para abordar este problema de la leishmaniasis en específico. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Que la eliminación de la leishmaniasis no sea un objetivo utópico como tal, sino Ujú. que sea una deuda de la salud pública, no Social, solo ecuatoriana, sino a nivel mundial. ujú, regional. Sí, Ujú, y yo regional, solamente mundial. quería volver a repetir, cuando existe Ujú. interés político y cuando los gobiernos se unen con estos problemas sociales, es el caso del Ministerio de Salud ahora, en este momento está interesado justamente apoyar la investigación científica en el caso de la leishmaniasis, ¿cierto? Entonces, no solamente podemos culpar al gobierno de estas enfermedades porque la verdad es que tenemos también un poco de culpa, ¿sí? Tenemos que organizarnos mejor para poder entender mejor estas enfermedades. Claro, muchísimas gracias, doctor Rosero. Muchas Entonces, gracias, Darwin. Doctora Borja, agradecerle por parte de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública su tiempo en esta charla. Siempre bienvenida. No hay que decir que usted es una de las autoridades en el tema y gracias a las personas que han participado. Hay mucho que trabajar y con esto, como siempre, invitamos a nuestros encuentros de cada 15 días y a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública para que se unan y nos puedan seguir también. En, en el día 13 de mayo, por motivos del feriado, vamos a cambiar un poco las fechas, pero el miércoles 13 de mayo a las 19 horas vamos a tener un conversatorio sobre salud pública y la parte de odontología, que es un aspecto también que a veces se cree que todo es médico en salud pública, lo cual, como ya vemos, la parte de salud ambiental, por ejemplo, es otro tema que concierne la parte de salud pública y la estamos trabajando también en la sociedad. E invitados también, se pasará por redes sociales la invitación y por los chats internos. Así que muy buenas noches con todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.